Bienvenidos a Seres Novelas. Fairy Tail. Yo no quiero ser el maestro del gremio. Capítulo 251, Laar y Dorambolt. El enemigo finalmente se había retirado. Nadie sabía con exactitud por qué, pero desde que una llamarada negra apareció en el cielo, los ataques cesaron repentinamente. Desde entonces, ningún enemigo había aparecido para molestarlos. Mira había recuperado la conciencia y se dedicaba a quitar las vendas ásperas de Elfman y Rhodes, curando cuidadosamente sus heridas con magia curativa. Incluso atendió las heridas de Vina. Rhodes, algo avergonzado, no dijo mucho. No podía evitar sentirse culpable. Solo había llevado a Elfman a una misión sencilla, y ahora su amigo parecía momificado con vendas de batalla. Natsu y Happy regresaron de su exploración arrastrando una rama en llamas. O mejor dicho, un palo que aún emitía un inquietante fuego negro. Rhodes. ¿Es esta la magia de asesino de dioses de la que hablabas? Uf, no puedo comerla. Natsu hizo una mueca. Kana arqueó una ceja. Espera, ¿ni siquiera tú puedes comerlo? Rhodes asintió. Así es. La magia matadioses es como la magia matadragones. Ambas son magias perdidas. Ese tipo afirmaba que la suya estaba un escalón por encima de la de los dragones. TSH. ¡Qué magia de cazador de dioses! Natsu frunció el ceño. Me lo comeré de todos modos. Haz tu mejor esfuerzo, Natsu. Animó Happy, aleteando a su lado. Natsu mordió la llama negra. Ah. Está caliente. De verdad caliente. Hace siglos que no me quemaba el fuego. Elsa cruzó los brazos y asintió con su habitual expresión severa. Eso demuestra lo peligrosa que es esta magia. Además, Natsu, claramente tu entrenamiento no es suficiente. Claro que sí. Exclamó Natsu furioso, decidido a demostrarle que estaba equivocada. Me lo comeré todo. Ya verás, guay, qué caliente. Rhodes no pudo evitar sonreír. La tensión de antes se había disipado por completo gracias a esa familiar tontería. A pesar de su cansancio, Rhodes se mantuvo alerta. Convocó a varios de sus monstruos para que montaran guardia, vigilando posibles emboscadas. Poco después, el explorador cangrejo descubrió lo que parecía ser el campamento provisional del enemigo. Estaba abandonado, con llamas negras que aún humeaban como brasas malditas. Realmente recogieron todo a toda prisa, murmuró Rhodes, observando cómo el fuego fantasmal parpadeaba con el viento. Ni siquiera limpiaron. Probablemente salió corriendo asustado. Exclamó Natsu, inflando el pecho. Ese tal matadioses sabe que somos demasiado para él. Kana, con los pies en la tierra, añadió. Parece que los llamaron para algo urgente. Mira asintió, aunque su tono denotaba más preocupación que satisfacción. Es lo mejor. Vina todavía necesita descansar bien. Y Rhodes y Elfman también. Elsa se tocó la barbilla. Hay un pueblito en el camino de vuelta. Vayamos allí y reagrupémonos. Rhodes vaciló. Quizás no podamos irnos todavía. ¿Por qué no? Preguntó Elfman. Vi a un equipo del Consejo Mágico hace un rato, respondió Rhodes. Efectivamente, se encontraron con el grupo de trabajo del Consejo cerca de las afueras del campamento abandonado. Al frente del equipo estaba un hombre llamado Laar. Llevaba gafas pequeñas y el pelo recogido en una pulcra coleta, lo que le daba el aspecto de un oficinista erudito más que el de un guerrero en primera línea. Pero en cuanto Rhodes vio a Laar y a su escuadrón, se dio cuenta de que no eran los matones cualquiera de una comisaría local. Estos tipos eran de élite, soldados del cuartel general principal del Consejo. Los equipos de búsqueda del Consejo rastrearon el bosque, rescatando a rezagados heridos que habían sido derrotados previamente por Elfman, y recuperando algunos cadáveres por el camino. También trabajaron en la extinción de los incendios que aún persistían tras la destrucción del campamento Corazón de Grimorío. Algunos miembros continuaron rastreando la zona en busca de posibles amenazas, mientras que otros comenzaron a investigar los restos calcinados del campamento en busca de pistas. El capitán Laar encabezó personalmente una comitiva de oficiales para reunirse con los miembros de Fairy Tail. Su principal objetivo era recabar un testimonio de primera mano de Rhodes, Elfman y Mal. Quiero regresar al pueblo, dijo Mal con firmeza, sin querer responder a muchas de las preguntas del consejo. Ahora que la condición de Vina se había estabilizado, estaba ansioso por comprobar personalmente el estado de Monotropa. Rhodes añadió. Solo hicimos un rápido rastreo del pueblo antes de irnos. Si tienen suficiente personal, por favor ayúdenos a buscar supervivientes. Laar asintió y dio una orden clara y concisa. Equipo 3, Equipo 4, escolten al señor Mal hasta Monotropa. Den prioridad a la búsqueda y rescate.
Manténganlo a salvo. Sí, señor. Respondieron los equipos al unísono. Gracias, dijo Mal, haciendo una profunda reverencia a Rhodes y a Elfman. Mira dio un paso al frente, ofreciendo una sonrisa amable. No se preocupe, cuidaremos bien de la señorita Vina. Gracias. Mal hizo otra reverencia antes de marcharse con las dos unidades del consejo. A continuación, Lars centró su atención en Rhodes y Elfman, pidiéndoles que le explicaran todo lo que había sucedido. Rhodes relató los acontecimientos de forma clara y concisa, desde el momento en que él y Elfman aceptaron la misión, hasta el encuentro con Corazón de Grimorío. Una vez que terminó, esperó a que le hicieran más preguntas. Para sorpresa de Lars, esta fue una de las sesiones informativas más eficientes que jamás había realizado. Normalmente, tenía que indagar para encontrar respuestas o desentrañar testimonios contradictorios. Pero esta vez, todo transcurrió sin problemas. Sinceramente, Rhodes solo quería terminar rápido y por fin poder descansar. ¿Lo entendiste todo? Preguntó Lars. El agente que tomaba la declaración asintió con la cabeza. Gracias por su cooperación, dijo Lars cortésmente. Luego, su mirada se agudizó ligeramente. Ahora, permítame confirmar una última cosa. ¿Conoce el motivo de la presencia de Corazón de Grimorío aquí? No estoy del todo seguro, respondió Rhodes. Por lo que vimos, iban tras las lágrimas de Jris, y capturar a Mal y Vina parecía más bien un objetivo secundario. Pero si lo piensas bien, incluso eso podría haber sido solo una farsa. Quizás su verdadero objetivo era destruir el pueblo. O tal vez algo completamente distinto. Frunció ligeramente el ceño al recordar su encuentro anterior. Rustiro se había dicho algo extraño, algo así como, pelear contigo apenas me hace temblar el corazón. Rhodes no sabía qué pensar. Ese tipo era como un guión teatral de instituto andante. Lara sintió. ¿Qué sabes sobre las lágrimas de Jris? Solo fragmentos, leyendas locales. Yo nunca los he visto. Y el señor Peter nunca dijo nada al respecto antes de fallecer. Quizás quieras preguntarles a Mal y Vina cuando nos volvamos a ver. Lara abrió su cuaderno. ¿Alguna información adicional sobre los 7 parientes del purgatorio? Ya les he contado lo básico, dijo Rhodes. Cuando regrese al gremio, elaboraré un informe completo con más detalles, retratos, descripciones de su magia, rasgos de personalidad y estrategias para contrarrestarlos. Enviaré una copia al consejo. De hecho, Rhodes ya tenía un plan. Iba a colocar carteles de Se Busca en el gremio, con todo lo que sabía sobre esos maníacos. Fallos mágicos. Debilidades. Tácticas de escape. Incluso sus frases favoritas. Quería que todos los miembros del gremio estuvieran preparados para luchar o fueran lo suficientemente inteligentes como para huir en el momento en que vieran a uno de esos lunáticos. ¿Te atreves a golpearnos a mí y a Elfman hasta dejarnos ensangrentados? Rhodes sonrió con frialdad. Haría copias adicionales y le pediría al maestro Makarov que las llevara a la reunión del Consejo Mágico. Luego, tal vez las distribuiría entre todos los gremios importantes de Fiore. Una especie de póliza de seguro. Gracias por su cooperación y por todo lo que han hecho, dijo Lars con sinceridad. Estamos agradecidos de que el consejo llegara cuando usted lo hizo, respondió Rhodes. Por supuesto, una parte de él sospechaba que Corazón de Grimorío se había percatado de la llegada del consejo, probablemente de la enorme perturbación mágica que causaron a su llegada, y decidió retirarse en lugar de arriesgarse a una confrontación directa. Sea cual sea el motivo, les había funcionado. Ah, y si ve al señor Mal, dígale que llevaremos a Vina al pueblo más cercano para que se recupere. Allí nos encontrará. Ya veo. ¿Consideraría la posibilidad de que acogiéramos a la señorita Vina? Ofreció Lars. Hemos traído personal médico profesional. Gracias, pero no podemos, respondió Rhodes con cortesía. Dimos nuestra palabra de protegerla. Si Mal está de acuerdo, perfecto. Pero hasta entonces, la cuidaremos. Lars no insistió más y simplemente los observó marcharse. En ese preciso instante, un joven con el pelo rapado se acercó. ¿Te estás ablandando, Lars? Estaba seguro de que intentarías detenerlos o algo así. No seas ridículo, Doranbolt, respondió Lars con un suspiro. Aunque tenga mis dudas, no abuso de mi autoridad. No son criminales, ni siquiera sospechosos. Miró de reojo al otro hombre. ¿Y tú? ¿No te has borrado la memoria? ¿Sigues escondiéndote de Fairy Tail? Es una costumbre, murmuró Doranbolt. Nunca se puede ser demasiado precavido en mi trabajo. Se cruzó de brazos y refunfuñó. Es frustrante.
La última vez no encontré nada malo en ellos, y ahora perdí la oportunidad de enfrentarme directamente a Corazón de Grimorío. A este paso, ¿cómo voy a conseguir el crédito suficiente para un ascenso? Ya ni siquiera intentas ocultar tus motivos, comentó Laar, medio divertido. No le gustaban los políticos oportunistas. Pero a alguien que buscaba resultados, como Doranbol, no le parecía del todo malo. ¿Quieren participar en los interrogatorios? Capturamos a un buen número de agentes de Corazón de Grimorío. Vamos a estar inmersos en informes e interrogatorios durante un buen tiempo. Capítulo 252, ¿es guapa la señorita Vina? El trayecto hasta el pueblo cercano se realizó utilizando el mismo vehículo mágico de 4 ruedas que Mira había conducido anteriormente. Esta vez, sin embargo, era Kana quien estaba al volante. Dado que ya no había urgencia y teniendo en cuenta que había pasajeros heridos a bordo, Kana mantuvo una velocidad moderada y un viaje tranquilo. En cuanto a Natsu, fiel a su estilo, se negó rotundamente a subirse al vehículo con Rhodes dentro. En cambio, se quedó atrás con el cangrejo, intentando obsesivamente descifrar el origen de las llamas negras que había encontrado antes. Cuando la yesca original se extinguió, Natsu incluso recogió un manojo entero de leña seca para mantener viva la llama. Si no lograba resolverlo hoy, estaba claro que intentaría llevar la llama de vuelta al gremio para continuar con la investigación. Para evitar que incendiara accidentalmente el bosque, Elsa se unió a él y a Happy en el cangrejo, actuando como guardaespaldas y encargada de prevenir incendios. Lo que dejó a solo 5 personas dentro del vehículo. Vina, aún inconsciente, yacía tendida a lo largo de toda una fila de asientos. Rhodes, Mira y Elfman compartían la fila de enfrente. Lo siento, Mira, dijo Rhodes en voz baja. No pensé que terminaría así, ¿por qué te disculpas? Respondió Mira con suavidad. Así es la vida de un mago. Siempre habrá peligros inesperados. Pero... Sé lo que estás pensando, interrumpió ella suavemente. Pero Elfman es fuerte. Puede valerse por sí mismo. No tienes que cargar con la responsabilidad de protegerlo. Le dirigió una rápida mirada a su hermano menor. No importa qué tipo de entendimiento tácito tengan ustedes dos, Elfman infló el pecho y flexionó los músculos. No me subestimen. Soy un hombre. Habla en voz baja. No despiertes a la señorita Vina. El tono de Mira se tornó ligeramente severo, pero luego su mirada se suavizó de nuevo al mirarlos a ambos. Lo importante es que ambos estén a salvo. Rhodes no respondió. Entre la calidez de su voz y el suave zumbido del vehículo en movimiento, ya se había quedado dormido. Quizás fue porque, por primera vez ese día, ya no tenía de qué preocuparse. Había habido batallas, heridas, huidas desesperadas, momentos de duda y demasiadas experiencias cercanas a la muerte. Su cuerpo y su espíritu estaban completamente agotados. La magia y las heridas podían curarse con el tiempo. Un agotamiento como este era otra historia. Rhodes se recostó contra la ventana. Inclinó la cabeza hacia un lado y comenzó a roncar suavemente. Mira lo observó en silencio, con una punzada de dolor en el pecho. Luego, con delicadeza, le guió la cabeza para que descansara sobre su hombro. Hermana, Elfman habló en voz baja, todo lo que pasó hoy, es gracias a Rhodes. Mira parpadeó. Los elogios de Elfman, especialmente hacia Rhodes, eran poco comunes. Ya fuera el libro mágico, la lágrima explosiva o la huida de último minuto, él lo tenía todo previsto. Elfman apretó los puños. Sabía que, si Sancrow no hubiera sido un asesino de dioses, las 2 lágrimas probablemente habrían terminado el trabajo. Ya veo, los labios de Mira se curvaron en una pequeña sonrisa de orgullo. Así que eso fue lo que pasó. Lentamente levantó la mano derecha y se detuvo. Quería despeinar un poco a Rhodes, pero resultaba incómodo por la postura en la que estaba inclinado. ¿Tú también quieres echarte una siesta? Le preguntó a su hermano. Elfman negó con la cabeza. No estoy tan cansado como él. Mis heridas ya están casi curadas. Descansaré más tarde. Mira soltó una risita. Eso está bien. Yo tampoco estoy cansada, por cierto, Sis. La voz de Elfman se elevó ligeramente, pero la bajó rápidamente ante la mirada de Mira. Hoy. Hizo una pausa, dudó un momento, pero luego continuó. Hoy use toma de control completa, alma del rey bestia. Mira tembló visiblemente. Tú. Lo siento, hermana. Sé que no querías que usara ese formulario. Perdí el control la última vez y Lisana, su voz flaqueó. Mira le agarró la mano de inmediato. Nunca fue culpa tuya, Elfman, dijo con firmeza. En aquel entonces, solo hacías lo posible por protegernos. Lisana murió, porque no pude protegerlos a ambos.
Pero me protegiste. Y esta vez, también protegiste a Mal y a Vina. La voz de Mira se suavizó, llena de calidez y orgullo. Estaba verdaderamente feliz, no solo porque su hermano había logrado controlar la forma que lo había atormentado durante años, sino porque significaba que finalmente se había aceptado a sí mismo. Como hermana, no quería que Elfman viviera con una culpa que no le correspondía. Elfman, vive con orgullo. También por Lysana, ¿de acuerdo? Sigamos adelante juntos. Sí. Elfman asintió y, sin poder contenerse más, las lágrimas brotaron de sus ojos. ¡Guau! Me alegro tanto de que estés a salvo. Te extrañé muchísimo, hermana. Ah. No empieces a llorar de repente, dijo Mira con dulzura, aunque sus ojos también brillaban con lágrimas. El mágico vehículo de 4 ruedas se detuvo suavemente frente al hotel del pueblo. Kana bajó del vehículo y se estiró, gimiendo. Fue un ruido ensordecedor durante todo el trayecto. ¿De qué hablaban allá atrás? Mira sonrió y le guiñó un ojo con picardía. Eso es un secreto. Kana se rió y bromeó. Asegúrate de mostrarle esa expresión a Rhodes más a menudo. Se pondrá contentísimo. Sacó una pequeña botella de vino de su bolso mientras miraba a Rhodes, que dormía, y luego murmuró con un suspiro. No puedo creer que haya logrado dormir a pesar de todos los gritos de Elfman. Elfman cargó suavemente a Rhodes sobre su espalda y declaró con orgullo. Eso es lo que hace un hombre de verdad. ¿Qué tiene eso que ver con ser un hombre? Poco después, Mira, sentada junto a la cama, sonrió dulcemente. Te despertaste justo a tiempo. La cena está a punto de empezar. Perfecto. Con solo verla, Rhodes se animó. Se incorporó, estirándose un poco. Por cierto, si estás aquí, ¿quién cuida de la señorita Vina? ¿Y dónde está Elfman? Oh, cielos, Mira se llevó un dedo a la barbilla, fingiendo reflexionar. ¿Preocupada por la señorita Vina en cuanto te despiertes? Después de todo, es muy guapa. Yo no es así. Yo no soy. Rhodes aún estaba adormilado, y su burla lo golpeó como un ataque sorpresa. ¿Cómo era posible que esto fuera lo primero contra lo que tuviera que defenderse al despertar? Mira soltó una risita disimulada. Así que sí que te puedes poner nerviosa. Interesante. Bueno, ya sabes, Rhodes intentó ordenar sus ideas. Técnicamente, sigo trabajando. Como un buen guardaespaldas que vigila la carga. Profesionalismo y todo eso. Sí, sí, dijo Mira restándole importancia con un gesto, aún sonriendo. Vamos a comer. No te preocupes, Kana está cuidando de Vina, aunque Ersa le confiscó la botella de vino. Un momento, no me preocupaba que bebiera, dijo Rhodes rápidamente. De hecho, lo que realmente quería preguntar, era cómo estaba Elfman. Ya sabes, dejo las preguntas importantes para el final. Rhodes se rascó la nuca, sintiendo que sus palabras se enredaban. Pero no quería ceder. Quería preguntarte si estabas cansada. Después de conducir todo ese camino. A Mira le pareció entrañable su torpe intento de mostrar preocupación, pero antes de que pudiera volver a burlarse de él, el estómago de Rhodes emitió un fuerte gruñido. Ja, está bien, te perdonaré, dijo Mira amablemente. Elfman y Natsu ya se fueron. Si no nos damos prisa, se comerán todo lo bueno. Bien. Rhodes apartó la manta y se quedó paralizado. Espera, antes de que haga alguna tontería. ¿Llevo ropa, no? Capítulo 253, no beban ni conduzcan ahí, Dios mío, ¿quién sabe? Mira se cubrió los ojos con los dedos extendidos en tono juguetón. Olvidé si te cambié la ropa. Te creería si no estuvieras mirando entre tus dedos, dijo Rhodes mientras se incorporaba de debajo de la manta. Para su alivio, y una ligera decepción, todo estaba en orden. ¿Qué te pasa con esa mirada de arrepentimiento? Mira le dio un golpecito juguetón en el brazo. Se acabó. Tengo los brazos rotos. Supongo que no podré comer a menos que alguien me dé de comer, entonces le pediré a Elfman que lo haga, sonrió Mira. No te dejes engañar por su apariencia. En realidad, es muy bueno cuidando de la gente. Rhodes visualizó la escena durante medio segundo y sacudió la cabeza rápidamente. Un momento, ¡no! Me he recuperado milagrosamente. Entre risas, los dos se dirigieron al comedor de la posada. Allí, Elfman y Happy ya estaban comiendo con entusiasmo, mientras que Natsu, tras haber terminado su propia comida, estaba sentado cerca intentando averiguar cómo comer llamas negras como si fueran un postre. Kana había llegado justo un instante antes que ellos. Se dejó caer en una silla y levantó su copa. Ah, por fin, un poco de paz y tranquilidad. Mira miró a su alrededor. ¿Dónde está Ersa?
Fue a relevarme, respondió Kana, estirando los brazos. Luego, ella miró a Rhodes con una sonrisa traviesa mientras él comenzaba a comer en silencio. Entonces, ¿qué tal fue? Usar el regazo de Mira como almohada durante todo el camino hasta aquí. Tos, tos. Rhodes casi se atraganta con la comida. ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Incluso Mira parecía un poco sorprendida. Espera, ¿eso pasó? Kana sonrió con malicia. ¿No lo sabías? Estuviste inconsciente todo el camino, usando el regazo de Mira como tu almohada personal. Rhodes miró fijamente a Mira, como si le suplicara que dijera que no era cierto. Mira ladeó la cabeza con inocencia. Rhodes sintió que le ardían las orejas y luego su rostro se ensombreció. No puedo creer que me lo haya perdido. Mira entrecerró los ojos. Desvergonzado. Se detuvo un momento a pensar. Realmente no había suficiente espacio en el vehículo. A menos que Elfman se hubiera movido. Jajaja. Kana soltó una carcajada y le dio una palmada en la espalda. Hace tiempo que no te veía tan nervioso. Eras mucho más interesante cuando te uniste al gremio. Espera a que volvamos. Estarás bebiendo vino con agua durante toda una semana. ¡Qué exagerada! Resopló Kana. No es como si tú controlaras el vino del gremio. Pero Mira añadió con una sonrisa. En realidad, creo que es una idea estupenda. ¿Y qué? ¡No! Ustedes dos no. Protestó Kana. Se están confabulando contra mí. Happy levantó una pata dramáticamente. Definitivamente hay algo entre esos dos. A la mañana siguiente, Vina finalmente recuperó la conciencia. No esperaba volver a despertar, y mucho menos sentir el calor del sol a través de la ventana. Cuando Rhodes y Elfman entraron para ver cómo estaba, Vina les dio las gracias solemnemente. Rhodes no se sentía cómodo aceptando su gratitud. En todo caso, esta misión había sido un fracaso. No habían protegido las lágrimas de Jris. El pueblo había caído. Si tan solo hubieran salido antes, pero pensar así no sirvió de nada. Quizás las cosas habrían salido mejor gracias a sus preparativos. O quizás, él y Elfman habrían muerto. Rhodes no sabía si sentirse agradecido o culpable. Pero al final, el pasado no se podía cambiar. En la vida real no existen los que hubiera pasado si. Más tarde ese mismo día, Mal encontró el camino de regreso al hotel. Tras sobrevivir a su experiencia cercana a la muerte, él y Vina compartieron un momento de silencio, culpándose mutuamente, consolándose el uno al otro y procesando lentamente todo lo que habían vivido. Finalmente, Vina preguntó por el pueblo. Mal infundió un rayo de esperanza con su respuesta. Más de una docena de niños habían sobrevivido. Sus padres los habían escondido antes de que comenzara la batalla. No era mucho, pero significaba que su tribu aún tenía futuro. Los hermanos ya no estaban solos. Una bendición, oculta en la tragedia. Tras hablar en privado durante un rato, Mal acompañó a Vina al pasillo para despedirse. Debería estar descansando, dijo Mira con suavidad. Pero Vina negó con la cabeza. Ahora mismo, esos niños nos necesitan. ¿Qué planes tenéis vosotros dos para el futuro? Reconstruiremos, dijo Mal sin dudarlo. Pero ya no es seguro aquí. Por ahora, aceptaremos la protección del Consejo y nos reubicaremos en otro lugar. Cuando entendamos que buscaba el corazón del grimorio del gremio oscuro, regresaremos. El tono de Mal era firme y maduro, nada que ver con el joven impulsivo que habían conocido antes. Algo había cambiado en él. Dio un paso al frente, metió la mano en su abrigo y sacó una bolsa de tela. Aquí tienes tu recompensa. Rhodes y Elfman se miraron, pero ninguno de los dos hizo ningún movimiento para cogerlo. Nuestra misión fracasó, dijo Rhodes. En todo caso, deberíamos disculparnos con ustedes. Además, son ustedes quienes necesitan el dinero ahora. Mal negó con la cabeza. No. No lo olvides. Padre cambió los detalles de la misión antes de morir. Nos salvaste. Cumpliste su último deseo. Por favor, acéptalo, añadió Vina en voz baja. Si no como recompensa, al menos como agradecimiento, o incluso como una forma de ayudar a cubrir los gastos médicos. Piensa en ello como una manera de cumplir el último deseo de papá. En ese momento, ya no se trataba solo de dinero. Rhodes hizo una larga pausa y luego tomó la bolsa lentamente. Muy bien. Pero si alguna vez necesitas algo, ven a Fairy Tail. Estaré atento a cualquier información sobre el gremio oscuro y las lágrimas de Jris. Dicho esto, los hermanos hicieron una última reverencia. Se marcharon con paso firme a pesar de todo lo que habían perdido. A partir de ese momento, el futuro de Monotropa recayó sobre sus hombros.
Tras un día de merecido descanso en el hotel, el grupo se preparó para regresar al gremio. Rhodes, que había estado observando el mágico vehículo todoterreno con evidente curiosidad, finalmente habló. ¿Puedo intentar conducir de regreso? No había tocado uno de estos desde que aprobó el examen de conducir, si es que a eso se le puede llamar aprobar. Su último intento al volante había sido, bueno, fatal. Nadie protestó. Al fin y al cabo, todos eran magos. Aunque lo lanzara a una zanja, saldrían prácticamente ilesos, solo con algunos moretones. Rhodes se subió al asiento del conductor con una confianza inmerecida, solo para quedarse paralizado en el momento en que vio el tablero. No había volante. Solo un joystick. Y tal vez, un pedal. Miró hacia atrás con incomodidad. Mira. ¿Te importaría darme una lección rápida? Happy salió disparado por la ventanilla del pasajero. Llevaremos a Natsu a un recorrido panorámico sobre el cangrejo, gracias. Mira salió del coche, dio una breve explicación sobre la entrada mágica, el flujo de encendido y la sensibilidad al movimiento, solo para que Rhodes la jalara hacia él. El asiento era básicamente un sofá mágico para enamorados. Cómodo para uno, acogedor para dos. A Rhodes claramente no le importó. Mira sospechaba que él realmente no sabía conducir, pero tampoco parecía importarle. El vehículo todoterreno cobró vida de golpe, tambaleándose como un niño pequeño aprendiendo a caminar. Se tambaleó. Aceleró. Disminuyó la velocidad. Se desvió peligrosamente hacia la izquierda. Entonces, derecha. Definitivamente no era apto para circular por carretera. Afortunadamente, una vez que salieron de la ciudad, el camino se niveló, al igual que la forma de conducir de Rhodes. Kana golpeó la ventana, regañándolos como una madre en una reunión de padres. Están zigzagueando por toda la carretera. Temerarios. Ayer conducías borracho. Gritó Rhodes. Un argumento válido, murmuró alguien para sí mismo. Mientras el coche seguía su marcha, una de las preguntas que aún flotaban en el aire permanecía sin respuesta. ¿Por qué Corazón de Grimorio había atacado la aldea en primer lugar? Según la información interceptada por el Consejo, los aldeanos vivían en un terreno donde la llave de Sereth había reposado durante mucho tiempo. Capítulo 254, un pequeño accidente. Aunque todavía era un novato al volante, Rhodes logró conducir el mágico vehículo de 4 ruedas de regreso a Magnolia sin ningún incidente. El vehículo funciona mediante un C-Plug, un dispositivo que se lleva en la muñeca y que permite al conductor suministrarle energía mágica. La desventaja: consumía magia a un ritmo alarmante. Aún así, Rhodes condujo con determinación. El vehículo funcionaba más como un kart mejorado mágicamente que como un coche. Mientras la energía mágica fluyera, ajustar la velocidad era sencillo. El joystick era un poco incómodo, pero por lo demás, se sentía como conducir un juguete gigante. Mira había planeado originalmente tomar el control del vehículo a mitad del trayecto. Pero al ver lo mucho que Rhodes se estaba divirtiendo, y con su mejora azul que le ayudaba a mantener su magia, lo dejó disfrutar. Aún así, tras comprobar la rapidez con la que el vehículo consumía la magia, Rhodes se sintió cada vez más preocupado por Mira. Se había esforzado muchísimo para llegar hasta ellos, conduciendo a toda velocidad sin parar durante todo el trayecto. ¿Hasta qué punto habría estado preocupada? Así que, cuando por fin aparcaron y quitaron los enchufes, Rhodes se giró hacia ella y, sin decir palabra, la abrazó con fuerza. Mira parpadeó, sobresaltada por el repentino abrazo. Pero enseguida comprendió la emoción que había detrás. Ella le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Tranquilo. Tu hombro aún no se ha curado del todo, te lo vas a lesionar. Rhodes hundió el rostro en su cabello y susurró. Ya tengo en mis manos el mejor analgésico que existe. No digas esas cosas de la nada. Las orejas de Mira se pusieron rosadas. Estaba a punto de apartarlo cuando recordó que aún le quedaban algunas partes ilesas. Detrás de ellos, Kana salió tambaleándose del coche, botella de vino en mano. Happy. ¿Sí? Respondió Happy con voz alegre. ¿Sabes cuál es el mejor analgésico del mundo? Amar. Error. Kana se tambaleó y señaló dramáticamente a Rhodes y Mira, sonriendo, es vino, no amor. Pronunció la palabra amor a propósito y hasta se rascó la mejilla de forma sugerente mirando a la pareja. Nerviosa, Mira murmuró algo sobre devolver el coche y se marchó. Mientras tanto, Rhodes negó con la cabeza. Me niego a discutir con gente borracha. Kana Ito. Apuesto a que no podrías ganar de todos modos. Tengo una teoría. Exclamó Ersa, dando una palmada de repente. El poder del amor y la compañía puede aliviar el dolor y darnos fuerza para seguir adelante.
asintió para sí misma, con expresión intensa. Eso explica el profundo vínculo emocional entre Mira y Rhodes. Sí. Tiene sentido. Eso es cierto en parte y a la vez no, murmuró Elfman. Pero de una cosa estoy seguro. Mi hermana y Rhodes son hombres de verdad. Natsu no estaba escuchando. Estaba agachado junto al cangrejo, intentando encender una ramita con llamas negras. Happy. Me voy a casa. Espera, ¿no vas a venir al gremio? No. Ni siquiera puedo comer fuego. ¿Qué clase de cazador de dragones no puede comer fuego? El solo pensar en Gray burlándose de él llamándolo falso cazador de dragones hizo que a Natsu se le erizara el vello. Happy suspiró. No quería quedarse fuera si Natsu volvía a perder la llave. De vuelta en el gremio de Fairy Tail, el ambiente se había vuelto un poco tenso en su ausencia. Pero como Ersa ya se había puesto en contacto con el maestro el día anterior, todo volvió rápidamente al animado caos que tanto gustaba a todos. En cuanto se abrieron las puertas del gremio, el sonido del interior los golpeó como una ola, como si el ruido tuviera peso. Pero entonces todo se detuvo. Por un instante, la sala quedó completamente en silencio mientras todos se giraban hacia la entrada. Y luego, bienvenido de nuevo. Mira. Rhodes. Elfman. Ersa. Kana. La ovación fue ensordecedora. Todos gritaban por encima del otro, llamaban por su nombre, saludaban con la mano y se lanzaban hacia adelante. Espera, ¿dónde está Natsu? Probablemente se mareó en el coche otra vez. Siguieron las risas, y pronto todo el lugar volvió a bullir, y el gremio retomó su habitual caos vibrante. Todos se agolparon para saludarlos, hacerles preguntas o simplemente darles una palmada en la espalda. Kana fue la primera en sentarse, golpeó la mesa con la mano y sonrió con picardía. Una cerveza por historia. Hagan fila. Ersa, Mira y Rhodes se dirigieron al despacho del maestro para informar, mientras que Elfman se alejó para charlar con Navi Max. Al fin y al cabo, Rhodes era el que siempre se encargaba del papeleo aburrido. Además, incluso su hermana había formado parte de esta misión, así que si alguien iba a hablar con el anciano, no iba a ser él. De todos modos, las pulseadas sonaban mucho mejor que los informes. Dentro de la oficina, Makarov los recibió con una amplia sonrisa. Ya estaba sentado en el alféizar de la ventana, con la pipa en la mano. Están todos de vuelta sanos y salvos. Eso es lo que más importa. Exhaló una bocanada de humo y los miró a los tres con alivio. Elsa hizo una leve reverencia. Lo siento, maestro. Nos topamos con miembros de Corazón de Grimorio, pero no con ninguno de los altos mandos. No pudimos recabar tanta información como esperábamos. Corazón de Grimorio, uno de los gremios oscuros más poderosos que existen. El Consejo Mágico y los gremios aliados llevaban mucho tiempo intentando seguirles la pista. El propio Makarov había esperado durante mucho tiempo encontrar alguna pista, sobre todo con los rumores que se extendían sobre los 7 parientes del purgatorio. Pero él desestimó su disculpa con un gesto. No tienen por qué culparse. Lo hicieron bien. Trajeron a todos de vuelta sanos y salvos y, lo que es más importante, ya han transmitido información valiosa. Se recostó con expresión pensativa. El consejo ya había atrapado a varios de sus miembros habituales. Que se preocupen ellos por el interrogatorio por una vez. Makarov se levantó de su sitio habitual en la barra, alzando la voz con una sonrisa jovial. Muy bien. Para celebrar el regreso sano y salvo de todos, hagamos una fiesta. Oh. El rugido de aprobación fue instantáneo. Sinceramente, Fairy Tail nunca necesitó muchas excusas para ir de fiesta. Rhodes, sentado cerca de la esquina, se preguntó brevemente cómo el gremio aún tenía dinero para celebraciones como estas. Pero luego recordó las montañas de formularios de indemnización por los daños materiales diarios y las peleas ocasionales. Comparado con eso, un banquete era calderilla. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. Las risas resonaron por todo el salón. Se volcaron mesas, se vaciaron barriles y alguien acabó pegado al techo otra vez. Pero no todos lograron pasar la noche. Rhodes y Elfman, a pesar de ser los héroes del momento, fueron apartados por Mira antes de que el caos alcanzara su punto álgido. Nada de alcohol, advirtió, con los brazos cruzados y la mirada inflexible. Sí, señora, murmuraron ambos, totalmente derrotados. Fueron expulsados de inmediato y enviados a descansar, aunque nadie pareció percatarse de la partida de los supuestos protagonistas. Porque, en Fairy Tail, la fiesta no se trataba del motivo. Se trataba de la gente. Una vez que las bebidas empezaron a fluir y las risas resonaron por todas partes, el motivo original de la celebración dejó de importar. Todos sabían que era otro buen día para formar parte del gremio.
Aunque la taberna quedara completamente destrozada, nadie, ni siquiera Ersa, se quejaría esta noche. Aquí, justo aquí. Te has equivocado con los ojos. Tenía una ligera inclinación hacia arriba en las comisuras. ¿Como esto? Más cerca. Ahora el emblema del gremio, colócalo en el lado derecho del pecho. Tampoco era un escudo completo. Solo la mitad, por lo que recuerdo. Con eso debería bastar. Sí. Es él. Fiel a su palabra, Rhodes había comenzado a recopilar información sobre los miembros de Corazón de Grimorio. Dijo que elaboraría un expediente visual, y lo decía en serio. El único problema, apenas podía dibujar un cubo sin que pareciera una roca. Así que reclutó a Redus, uno de los magos del gremio con mayor inclinación artística. Y Redus estuvo increíble. No solo pudo dibujar los rasgos exactos basándose en la descripción de Rhodes, sino que incluso capturó con aterrador detalle las bestias mágicas que Rustirose había invocado. Al verlo trabajar, Rhodes empezó a preguntarse si aprender algo de magia de transformación de mira le facilitaría las cosas en el futuro. Si tan solo pudiera convertirse en el enemigo por un instante, se ahorraría muchas explicaciones. 2 días después, justo cuando Rhodes estaba dando los últimos retoques a su informe, Laar llegó al gremio. El hombre lucía su habitual expresión seria, acompañado por otros 2 caballeros que parecían igualmente sombríos. Ya está, dijo Rhodes, entregándole el informe. Pero tengo que preguntar. Claramente nos hemos ganado enemigos en Corazón de Grimorio después de esta misión. Nos preocupa una posible represalia. ¿Ha avanzado el consejo en el interrogatorio de los prisioneros? ¿Podemos iniciar un intercambio de información? Laar desvió la mirada, con la mandíbula apretada con fuerza. Dirigió la mirada hacia Makarov, que estaba de pie cerca escuchando. El maestro hizo un leve gesto con la mano. Si es información clasificada, dijo Makarov amablemente, no hace falta que digas ni una palabra. El rostro de Laar se contrajo de frustración. No, no es eso. Su voz era más baja ahora. Avergonzado. El convoy de escolta que transportaba a los miembros capturados, fue emboscado. ¿Qué? Capítulo 255, para proteger todo el mundo mágico. La expresión de Makarov se tornó seria. Lo primero que le preocupaba no eran los prisioneros, sino los miembros del consejo. ¿Fueron atacados? Preguntó con tono tranquilo, pero profundamente preocupado. ¿Hubo víctimas? Laar negó con la cabeza. No hubo bajas. Pero todos los miembros del equipo de escolta perdieron sus poderes mágicos de repente, y luego los prisioneros desaparecieron. Quienquiera que lo haya hecho, claramente no quería provocar una masacre. Solo vinieron a recuperar a su gente y asegurarse de que ninguno pudiera hablar. Rhodes sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Perder la magia en un instante? Menos mal que no se había topado él mismo con ese tipo de hechicería. Makarov frunció el ceño, con los brazos cruzados. Despojar a todos de su poder mágico en un instante, podría ser una maldición o un hechizo de sellado de alto nivel, preparado de antemano. Y si además interviene la magia espacial, sacudió la cabeza. Ese sí que es un oponente problemático. Laar asintió con la cabeza. Por eso, la información que usted recopiló, señor Rhodes, es ahora más importante que nunca. Makarov se volvió hacia Rhodes y le hizo un gesto sutil con la cabeza, indicándole que se lo entregara. Rhodes sacó una gruesa pila de documentos de su maletín. ¿Tienes a alguien que pueda hacer fotocopias? Por supuesto. Laar inmediatamente hizo una señal al personal que estaba detrás de él. Aunque a menudo se pasaba por alto, la técnica de la copia era una gran ventaja para el consejo. Las imprentas eran demasiado grandes y engorrosas para su uso sobre el terreno, por lo que el personal capacitado en técnicas de duplicación seguía siendo indispensable. Mientras se copiaban los documentos, Laar echó un vistazo al original. Esperaba el resumen habitual. Nombres, tipos de magia, algunos rasgos básicos. En cambio, la primera página era un retrato detallado dibujado a mano. Aún más sorprendente, había bocetos de acción que mostraban la magia de los oponentes en acción. La representación de las llamas negras era tan realista que hizo que Laar se estremeciera ligeramente. Entonces vio el diálogo grabado. Las frases pronunciadas antes y durante las batallas, incluso las citas más dramáticas de Rustirose, fueron anotadas cuidadosamente, con marcadores de posición en círculos donde Rhodes no podía recordar la redacción exacta. Esto es increíble para elaborar perfiles, murmuró Laar. Incluso has anotado sus patrones de habla. Era absurdamente exhaustivo. Si seguía así, Rhodes bien podría incluir el color de los calcetines que usaba el enemigo. Señor Rhodes, esto. Laar hizo una pausa.
Por un breve instante, se le pasó por la cabeza la idea de intentar reclutar a ese hombre para los caballeros rúnicos. ¿Qué ocurre? Rhodes ladeó la cabeza. ¿No tiene el formato que le gusta al consejo? No, creo que el consejo debería usar su formato en los informes. Laar no pudo reprimir un suspiro de admiración. Si todos los informes de inteligencia fueran así de detallados, elaborar estrategias sería pan comido. Rhodes se encogió de hombros levemente. Me alegra saber que ayuda. Pero un aviso. La información se vuelve obsoleta rápidamente. Si no actuamos con rapidez, podrían cambiar de táctica o incluso aprender nuevos hechizos. Laar soltó una risita. Sobreestimas lo fácil que es aprender magia nueva. Para magos tan poderosos, perfeccionar su magia actual lleva años. No es algo que puedan cambiar de la noche a la mañana. Rhodes recurrió a Makarov en busca de una segunda opinión. ¿Es eso cierto? Makarov asintió. Por supuesto. Incluso Natsu, Gray y Kana son todos extremadamente talentosos. Pero han estado entrenando su magia desde la infancia para llegar a donde están. No se aprende un hechizo poderoso y se domina en una semana, añadió con una risita. A cada uno de ellos les había llevado casi 10 años dominar verdaderamente su magia. Aprender nuevos hechizos, sobre todo para el combate, no era algo que se consiguiera de la noche a la mañana. La magia básica de utilidad, como la magia de texto de Rhodes o la magia de reequipamiento, era manejable. Pero si querías mejorar seriamente tus habilidades de combate, se requerían años de entrenamiento riguroso. A menos que fueras un genio entre genios o alguien con una afinidad extremadamente alta con una magia en particular, podías olvidarte de un progreso rápido. Rhodes era un buen ejemplo del segundo tipo. No era un prodigio como Laxus o Ersa, pero su compatibilidad con cierta magia le permitió mejorar más rápido que la mayoría. Aún así, ese tipo de encuentro era increíblemente raro. Ah, sí. Una cosa más, añadió Rhodes. ¿Viste esas ilustraciones en el informe, verdad? Le pedí al mejor artista de nuestro gremio que me ayudara con ellas. Dejó todos sus encargos para dibujarlas, así que... Makarov respiró hondo. Esta información debía compartirse con otros gremios por el bien de la seguridad pública. Había cooperado con el consejo para evitar escribir otra tanda de informes de autocrítica. Y ahora este chico, Rhodes, quería cobrarles. Al percibir la tensión, Rhodes cambió rápidamente de tono y puso su mejor expresión lastimera. Maestro, no me mire así. Ya arruiné mi última misión y gasté un montón de recursos valiosos. Esos libros de magia y cristales no fueron baratos. Además, he estado pagando de mi bolsillo mi recuperación. Se agarró el estómago. Y ahora llevo noches en vela recabando información para proteger todo el mundo mágico. Ni siquiera puedo permitirme cenar. Señor Rhodes, por favor, ya basta, dijo Laar con voz cargada de culpa. Hemos perdido a todos los prisioneros. Usted ya cumplió con su parte. Somos nosotros quienes debemos disculparnos. En opinión de Laar, alguien como Rhodes, que trabajó tan duro por el bien del continente, no debería tener que cargar con todo solo. Con la autoridad que poseo, continuó Laar, puedo presentar una solicitud para que esto se considere un encargo oficial. Esto les compensará tanto a usted como al artista, señor Reeus. Considérenlo un pequeño gesto de agradecimiento. Oh no, no es nada, respondió Rhodes rápidamente, intentando sonar modesto, aunque una sonrisa ya se dibujaba en su rostro. Una solicitud formal implicaba una compensación garantizada por parte del consejo, y eso generalmente no era barato. Con esto, el coste de los libros de hechizos y lacrimas perdidos ya había quedado cubierto, e incluso más. El consejo era realmente rico. Una vez que Laar y sus hombres se marcharon, Makarov se giró y miró a Rhodes con una amplia sonrisa paternal. Rhodes. En el instante en que Rhodes vio esa mirada, sintió un escalofrío. Maestro, por favor, no me mire así. Solo dígalo. Esa expresión es aterradora. Nada en particular, respondió Makarov, radiante. Simplemente, espero que des lo mejor de ti en el examen de la clase S de este año. Y con eso, se marchó con aspecto de hombre satisfecho con el rumbo que estaba tomando el futuro. ¿Eh? Rhodes parpadeó. ¿Qué significa eso? El examen no es hasta diciembre. Todavía estamos en abril. ¿Por qué preocuparse ahora? Rhodes, esta misión. Gray apareció y dejó caer una nueva solicitud de trabajo en el mostrador del gremio. ¿Está Mira por aquí? No, no lo está. Rhodes levantó la vista. Fue a visitar la tumba de Lesana con Elfman. Esto era algo que Mira le había mencionado a Rhodes el día anterior.
Aunque no era el aniversario oficial del fallecimiento de Lysana, los hermanos simplemente querían ir a visitar su tumba. Rhodes no estaba preocupado. Mira ya no era la persona frágil que era hacía medio año, y Elfman también había madurado enormemente. Si Elfman lograba perdonarse a sí mismo, Mira lo seguiría poco después. Así que eso era, dijo Gray pensativo. Tras una pausa, añadió. Lo siento, por lo del otro día. Rhodes parpadeó. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Cuando tú y Elfman estabais en apuros, explicó Gray, yo estaba fuera en una misión. No recibí ningún mensaje hasta que todo terminó. Se le notaba frustrado, claramente molesto por no haber estado allí para ayudar. Rhodes le dedicó una leve sonrisa. No tienes que disculparte. Al contrario, debería agradecerte que te preocupes tanto. Además, Elfman y yo fuimos los que provocamos todo este lío. No tú. Gray era el tipo de persona cuyo corazón ardía con más fuerza que el de cualquier mago de fuego, por muy fría que fuera su magia. Aún así, dijo Rhodes, arqueando una ceja mientras cogía la hoja de trabajo del mostrador, ¿estás seguro de que quieres esta misión? Contratación temporal. Modelo masculino de moda requisitos. Guapo, inteligente, físico bien tonificado, personalidad extrovertida. Descripción del puesto. Usar la indumentaria designada por la tienda para atraer clientes y actuar como guía cuando sea necesario. No era un trabajo precisamente difícil. El aspecto de Gray era más que adecuado, pero esos atuendos designados podían significar cualquier cosa. No hay problema, dijo Gray con seguridad. Voy con Locke. Ya ha hecho esto antes. Rhodes echó un vistazo hacia la puerta y vio a Locke asomando la cabeza por la esquina, saludando con cautela y una sonrisa. Si Locke estaba involucrado, entonces sí, la parte de guapo estaba definitivamente cubierta. Pero de alguna manera, Rhodes estaba aún más preocupado. El hecho de que este dúo en particular estuviera trabajando con el público para una tienda de ropa presagiaba un desastre inminente. Bueno, buena suerte, murmuró Rhodes. Intenta no romper nada. Oficialmente, un mago no podía rechazar un trabajo por lo vergonzoso que pudiera resultarle. El gremio tenía reglas estrictas sobre quién podía aceptar misiones de alto riesgo, pero cuando se trataba de trabajos como este, eran bastante indulgentes. Después de todo, el maestro Makarov siempre decía, el crecimiento puede venir de cualquier parte. A veces, incluso de un trabajo de modelo con pantalones ajustados. Con un suspiro de resignación, Rhodes selló el formulario de la misión y lo devolvió. Capítulo 256, Reputación. La sede de Corazón de Frimorio era una enorme aeronave que flotaba silenciosamente sobre las nubes. En el gran salón de reuniones de la aeronave, un anciano con un parche en el ojo y una barba larga e imponente estaba sentado a la cabecera de una gran mesa. Observó con calma a los magos allí reunidos. ¿Cómo salió la operación? Preguntó con voz grave pero extrañamente suave. Caprico, que parecía un sofisticado hombre cabra, se ajustó las gafas con cortesía. Todos nuestros miembros capturados han sido rescatados sanos y salvos, maestro Hades. La magia de Asuma simplificó enormemente las cosas. Asuma se cruzó de brazos y frunció ligeramente el ceño. Esta misión no me ha gustado nada. No había un solo oponente digno de mi magia. La magia de Asuma le permitía enraizarse en la tierra como un gran árbol, controlando toda la energía mágica dentro de un área determinada. Claro que esta habilidad tenía límites, dependiendo de su fuerza y tiempo de preparación. Pero con la extensa red de inteligencia de Grimoire Art, elegir el lugar ideal para una emboscada en la ruta de escolta del Consejo era pan comido. Con el preciso hechizo de Asuma, el escuadrón de élite del Consejo perdió su poder mágico al instante. Combinado con la magia de subordinación humana de Caprico, rescatar a sus compañeros capturados fue tan sencillo como recoger fruta de un árbol. Para evitar levantar una alarma innecesaria o provocar una respuesta mayor, rescataron rápidamente a sus miembros sin dañar a ninguno de los soldados del Consejo. Nuestro principal objetivo, declaró Hades en voz baja, con tono pensativo, era simplemente evitar más filtraciones de información. Sería inconveniente que la gente supiera que el líder de mis 7 parientes del purgatorio se llama Ultear. Suspiró suavemente, tamborileando con el dedo sobre la mesa. Le he dicho a esa chica infinidad de veces que use un nombre en clave o que se disfrace cuando trabaje de incógnito, pero es demasiado terca. Caprico bajó la cabeza respetuosamente. Esto es culpa mía. No debí haber involucrado a San Crow y Rustirose en distracciones innecesarias. Hades hizo un gesto de desdén. No hay necesidad de disculparse. Simplemente querían ayudar. Ninguno de nosotros esperaba que Fairy Tail interviniera de repente.
Asuma se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿No puedo visitar Fairy Tail personalmente? Me intrigan las personas que lograron derrotar a Rusty Rose y Suncrow. Suncrow, que estaba cerca, envuelto en vendas, se levantó furioso. ¿Quién fue el derrotado? Tuvieron suerte y huyeron como cobardes. Asuma ignoró por completo a Suncrow y continuó, con creciente entusiasmo en su voz. Además de esos dos recién llegados, Fairy Tail cuenta con Ersa Scarlet, la reina de las hadas, Mirahane Strauss, la diablesa, Natsu Dragneel, el dragón de fuego, e incluso Makarov, uno de los 10 magos santos. Está repleto de oponentes increíbles. Apretó los puños con entusiasmo, casi vibrando de anticipación. ¡Qué gremio tan emocionante! Me encantaría luchar contra todos ellos ahora mismo. Hades sonrió levemente, divertido por el entusiasmo de Asuma. En efecto, Fairy Tail es fascinante, pero ahora no es el momento adecuado. Su semblante se ensombreció de ambición, y su único ojo visible brilló ominosamente. Cuando nuestra máxima ambición, el gran mundo mágico, se haga realidad, tendrás tantos adversarios poderosos como desees. Al oír estas palabras, tanto Caprico como Suncrow mostraron expresiones de ferviente expectación. El gran mundo mágico era su mayor sueño, un futuro que merecía cualquier sacrificio. Solo Asuma permaneció impasible. Su mente estaba más centrada en la promesa de feroces batallas que en grandes ideales. Si bien sin duda seguiría las órdenes de su maestro, si tuviera la oportunidad de medirse con poderosos enemigos, Asuma ignoraría con gusto los grandes planes. Fairy Tail, susurró Asuma para sí mismo con una sonrisa ansiosa. Por otra parte, en Magnolia, Rhodes y Elfman se habían hecho bastante famosos últimamente sin saberlo. El consejo, lejos de mantener en secreto los recientes acontecimientos, parecía empeñado en avivar la polémica y generar publicidad negativa. Sin embargo, su estrategia era claramente clara. Querían que el público elogiara a Rhodes y Elfman por su valentía, al tiempo que condenaba las oscuras acciones de Grimoire Arts. En cuanto a la vergonzosa pérdida de prisioneros, el consejo esperaba que todos la olvidaran discretamente. Como resultado, las últimas acciones siniestras de Grimoire Art quedaron inevitablemente vinculadas a las hazañas heroicas de Rhodes y Elfman. Elfman se ganó un apodo bastante impresionante: el Rey Bestia. Por supuesto, el propio Elfman habría preferido un título más viril, como Hombre Viril, Rey Bestia Viril o incluso Rey Bestial Viril. Recientemente, Elfman debió haber tenido una conversación sincera con Mira, pues ya no rechazaba la forma del alma del Rey Bestia. En cambio, había comenzado a entrenar diligentemente para dominarla por completo, con el objetivo de obtener mayor fuerza para proteger a sus seres queridos. Incluso había empezado a experimentar con otras formas de magia de control total, decidido a volverse aún más poderoso. En cuanto a Rhodes, sorprendentemente, no fue la victoria sobre Rusty Rose lo que le trajo mayor fama. En cambio, fue el informe de inteligencia asombrosamente detallado que había preparado, cuyas copias se difundieron rápidamente por todos los gremios importantes, lo que realmente captó la atención de la gente. Entre las generaciones mayores, algunos habían comenzado a referirse a Rhodes como el estratega hada de la nueva era. Los magos más jóvenes, que conocían menos la historia, simplemente lo llamaban el estratega de las hadas. Cuando Makarov escuchó esos apodos, se llenó de alegría. La primera maestra, Mavis Vermillon, era alguien a quien Makarov admiraba profundamente. Después de todo, ella misma le había dado su nombre. Que compararan a Rhodes con ella no le ofendió en lo más mínimo. Al contrario, Makarov lo consideró un valioso legado que se transmitía, prueba de que la nueva generación de Fairy Tail estaba heredando la sabiduría y el coraje de sus predecesores. Sin embargo, Rhodes no estaba tan entusiasmado. Al fin y al cabo, hacerse famoso podía acarrear serios problemas, como dice el refrán: los árboles altos atraen mucho viento. Le preocupaba que alguien pudiera atacarlo deliberadamente, deseoso de presumir. Oye, mira, acabo de derrotar al famoso estratega de las hadas. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Se dijo Rhodes a sí mismo, rascándose la cabeza con leve frustración. Tendré que volverme aún más fuerte. La solución más sencilla para evitar ser predecible era directa. Entrenar más duro, mejorar más rápido y asegurarse de que toda la información cuidadosamente recopilada por el enemigo se convirtiera rápidamente en basura inútil y obsoleta.
Tanto el maestro Makarov como Laar habían mencionado que aprender magia nueva rápidamente sería un desafío, pero Rhodes creía que con suficiente esfuerzo, todo era posible. Además, Rhodes incluso estaba considerando crearse una nueva personalidad, una que coincidiera con su apodo, tal vez presentándose como alguien hábil para hacer planes, pero más débil en lo que respecta al combate directo. Un poco como un domador de bestias, alguien que da órdenes desde atrás. Pero al final, supo que no podía confiar únicamente en trucos o en su reputación. La verdadera fuerza era esencial. Mira, voy a salir a entrenar, le gritó Rhodes. De acuerdo, respondió Mira simplemente. Mientras Rhodes se alejaba, no pudo evitar mirar a Mira una y otra vez. Últimamente, había notado que algo no andaba bien con ella, como si se hubiera vuelto un poco distante o más fría de lo normal. No, no era exactamente frío. Era algo más sutil que eso. Siempre que entrenaban juntos después del trabajo, Mira seguía cuidándolo con el mismo cariño de siempre. Su trabajo en equipo durante las misiones era impecable, como siempre. Sin embargo, durante sus conversaciones habituales, algo había cambiado definitivamente. No era frialdad, exactamente, ni tampoco distanciamiento, sino más bien una sensación peculiar que no lograba definir con precisión. ¿Podría ser simplemente una de esas cosas? Tal vez estaba teniendo uno de esos días. Rhodes reflexionó sobre ello un rato mientras se dirigía al patio trasero del gremio para entrenar. Al cabo de un rato, decidió tomarse un descanso y llamó a Worm, quien, entusiasmado, salió corriendo hacia la taberna en busca de Elfman. Desde que Worm había recibido un festín como recompensa por entregar el mensaje de Rhodes la última vez, se había vuelto especialmente entusiasta con la tarea de entregar mensajes. Elfman no tardó en llegar. ¿Qué pasa? ¿Quieres entrenar? Elfman se encogió de hombros, con expresión de entusiasmo. Ahora que lo pienso, todavía no has puesto a prueba tu fuerza contra mi alma de rey bestia completa, ¿verdad? ¿Te has recuperado del todo de tus lesiones? Rhodes arqueó una ceja, sonriendo. Estaba pensando que me encantaría tener un combate como Dios manda. Por supuesto. Estoy en plena forma, en plena forma. Exclamó Elfman con orgullo. De hecho, mañana planeo emprender una nueva misión. ¿Y tú? Creo que descansaré unos días más, admitió Rhodes pensativo. Tras aquella última batalla intensa, en la que estuvo a punto de morir, había adquirido mucha experiencia. Era la oportunidad perfecta para reflexionar, consolidar su crecimiento y analizar detenidamente sus fortalezas y debilidades. Sobre todo la nueva habilidad que había descubierto: invocar criaturas sin usar las manos. Quería estabilizarla y dominarla por completo antes de intentar algo más avanzado. Su siguiente objetivo era claro: convocar criaturas sin necesidad de contacto directo con su colgante. Lograrlo llevaría sus habilidades en combate a un nivel completamente nuevo. Al fin y al cabo, los avances en momentos de vida o muerte se lograban con un entrenamiento constante y un objetivo claro. Tenía que definir ese rumbo con claridad ahora, en lugar de depender únicamente de la suerte o el instinto cuando llegara el momento. Elfman no presionó a Rhodes para que se uniera a él en un trabajo. En cambio, asintió con aprobación. Sinceramente, creo que es mejor que no aceptes ningún trabajo por un tiempo. ¿Eh? ¿Te preocupa que alguien me tienda una emboscada ahora por mi reputación? Preguntó Rhodes, medio en broma. Elfman ladeó la cabeza, confundido. ¿Emboscada? ¿De qué estás hablando? Evidentemente, sus ideas estaban en sintonías completamente diferentes. Rhodes miró fijamente, rascándose la cabeza. Si no es eso, entonces ¿por qué crees que no debería ir a ninguna misión? No, nada, respondió Elfman con un tono inusualmente suave. Simplemente creo que te lastimaste bastante, deberías descansar más. Eso no le sentó bien a Rhodes. Entrecerró los ojos, observando atentamente a Elfman. Algo no cuadraba. Elfman no le sostenía la mirada. Sus ojos se desviaban hacia un lado, evitando el contacto directo. Eso no era propio de él en absoluto. Los hombres no deberían mentir, Elfman. Entonces, ¿por qué? Capítulo 257, el alma de Satanás. Elfman no pudo sostener la mirada de Rhodes. Se rascó la mejilla, algo avergonzado. En realidad, mi hermana cree que últimamente te has estado esforzando demasiado. Espera que te tomes unos días más de descanso. ¿En serio? Rhodes arqueó una ceja. Mira, ¿se siente mal o algo así? ¿Podrían ser las secuelas de esa loca carrera con el coche mágico que hizo? Imposible. Últimamente tiene más energía que yo. En serio, mi hermana es todo un hombre. Declaró Elfman con total sinceridad. Rhodes parpadeó.
¿Sabe tu hermana que la llamas así todos los días? Supuso que Elfman o nunca había recibido un buen regaño por eso, o había olvidado el dolor. Entonces, ¿ha ocurrido algo inusual últimamente? Preguntó Rhodes. Elfman ladeó la cabeza. No, nada extraño. ¿Por qué? Rhodes se inclinó un poco hacia adelante. ¿No crees que Mira ha estado actuando un poco diferente? Elfman lo pensó seriamente. Nah. Lo de siempre. Tal vez me lo estoy imaginando, murmuró Rhodes, poco convencido. Decidió preguntarle directamente a Mira más tarde. Si no vas a entrenar, me vuelvo, dijo Elfman, mientras ya se retiraba hacia el gremio. En el momento en que abrió la puerta, Mira estaba allí de pie con una dulce sonrisa, haciéndole señas para que se acercara. Una hermana tan amable y elegante, seguro que incluso si se enfadara, no sería tan grave, ¿verdad? Pero Elfman, siendo el hermano menor responsable que era, no quiso arriesgarse a disgustarla. Así que, obedientemente, se acercó. Mira, aún sonriendo, preguntó con naturalidad. ¿Y bien? ¿Qué te preguntó? Me dijo que últimamente te habías estado comportando de forma extraña y quería saber si yo había notado algo, informó Elfman con sinceridad. ¿Extraño? Mira parpadeó, tocándose la mejilla. No se le ocurría nada que hubiera hecho diferente. No, dijo Elfman encogiéndose de hombros. Todo el mundo piensa que has sido normal. Entonces entrecerró un poco los ojos. A menos que, te esté mirando mucho últimamente. Claro que no. Mira lo negó rápidamente, pero un leve rubor apareció en sus mejillas. Siempre somos profesionales cuando trabajamos juntos. Aún así, tenía la corazonada de que él la había estado mirando de reojo cuando pensaba que ella no se daría cuenta. ¿Cómo lo supo? Simplemente lo supo. En realidad, las emociones de Mira últimamente habían sido una mezcla confusa de ansiedad y tranquila felicidad. De entre todos los miembros del gremio, él fue el único que notó que algo andaba mal. Elfman ladeó la cabeza. Ahora era él quien encontraba extraña a su hermana. Espera, hermana, ¿no le has contado eso a Rhodes, verdad? Preguntó con cautela. Mira parecía preocupada. Todavía no, no he descubierto cómo. Elfman frunció el ceño. Es solo magia, ¿no? No creo que le importe. Lo sé. Pero aún así, Mira vaciló. ¿Y si odia a los demonios? ¿Y si piensa que le doy miedo? ¿Y si empieza a evitarme? Todas esas preguntas sin respuesta la atormentaban. Elfman suspiró y se cruzó de brazos. Mira, aunque no digas nada, lo va a descubrir tarde o temprano. Es el estratega de las hadas de la nueva era, ¿recuerdas? Sin duda elegiste a alguien complicado para que te guste. Mira lo fulminó con la mirada. ¿Problemático? Si no te gusta el estratega hada, entonces ¿qué? ¿Rey bestia hombre valiente? ¿Rey bestia hombre valiente? En serio. Ella suspiró. De verdad necesito encontrarle una novia a mi hermano. Regresa temprano a casa hoy. Está bien. Gray, ¿Locke? ¿Ya están de vuelta? Preguntó Rhodes al regresar al gremio y verlos dejar un formulario de misión en el mostrador. Rhodes. Locke se agachó inmediatamente detrás de Gray. Gray, me duele el estómago de repente, te dejo esto a ti. Y así, Locke salió corriendo. Mira sonrió cálidamente. Parece que el síndrome de miedo a Rhodes de Locke está empeorando. ¿Por qué siquiera se plantea eso? Murmuró Rhodes. ¿Qué le pasa esta vez? Gray se frotó la nuca. Oímos a algunas personas llamándote el estratega de las hadas mientras estábamos fuera. Después de eso, Locke se asustó aún más. ¿Me pidió dinero prestado y se olvidó de devolvérmelo? ¿O tal vez esconde algún secreto terrible? Espera, Rhodes hizo una pausa y se inclinó hacia Mira. ¿Locke, alguna vez intentó ligar contigo? Mira se tocó la barbilla pensativamente. ¿Y si lo hiciera? Bueno, dijo Rhodes con seriedad, está el lago detrás del gremio, el canal del pueblo o el mar en Argeón. ¿Cuál crees que es mejor para deshacernos de él? Gray se quedó mirando, atónito. Vaya, eso es un poco extremo, ¿no crees? No hay necesidad de darle tantas vueltas, Mira asintió con una sonrisa tranquila. ¿Por qué no lo dividimos en tres y usamos las tres ubicaciones? Gray no podía creerlo. Ustedes dos son aterradores. ¿Es que ni siquiera se oyen? Buen punto, dijo Rhodes asintiendo. Simplemente le daré un golpe con un garrote. Hola, chicos. Gray parecía querer ir tras lo que él mismo. Vale, bromas aparte, dijo Rhodes, haciendo un gesto con la mano. Hablemos de tu misión. ¿No se suponía que iba a durar 2 días? ¿Cómo es que se ha convertido en una semana entera?
Gray suspiró. El cliente dijo que nuestro impacto fue demasiado bueno. Prolongaron nuestra estancia y, básicamente, despidieron al modelo original. Rhodes parpadeó. Un momento, ¿qué? ¿Ustedes dos lo hicieron demasiado bien? Mira soltó una risita. Es cierto. El cliente envió una bonificación y una solicitud formal de prórroga, junto con algunas quejas de otros clientes. Rhodes echó un vistazo a los documentos y negó con la cabeza, incrédulo. Se suponía que la tienda se especializaba en moda masculina, pero después de que Gray llegó, adquirió la mala costumbre de quitarse la ropa en cuestión de minutos. Locke entraba corriendo para darle un nuevo atuendo, solo para que Gray también se lo quitara. Como resultado, rápidamente se corrió la voz por la ciudad de que dos chicos increíblemente guapos estaban desfilando como modelos en medio de una tienda. Eso, por supuesto, provocó una avalancha de clientas, y sus reticentes novios se vieron arrastrados a la aventura. A Gray le resultaba agotador ser el centro de atención, pero a Locke le encantaba. Ese era su ambiente. Finalmente, la tienda de ropa para hombres dio un giro completo e invirtió en percheros de ropa para mujeres para poder satisfacer la nueva demanda. Mientras tanto, Locke se dedicaba a recopilar números de teléfono junto con las cifras de ventas, muchos de los cuales provenían de chicas que no habían llegado precisamente solas. Al final, la tienda obtuvo enormes ganancias, colmó de elogios a ambos y envió su agradecimiento al gremio. ¿Y las quejas? Bueno, como era de esperar, no necesitaban explicación. Rhodes le hizo un gesto de aprobación a Gray. Eres increíble. De hecho, cambiaste por completo su modelo de negocio. Mira soltó una risita. ¿No es eso algo bueno? Gray se rascó la cabeza. Ya ni siquiera estoy seguro. El cliente quedó satisfecho, así que supongo que todo salió bien. Ignoró convenientemente las quejas. Ese era ahora el problema de Locke. Que el maestro lo regañara. Cuando las cosas en el gremio se calmaron por el día, Rhodes se encontró sentado a un lado, observando a Mira trabajar. Sintiendo cierta incomodidad al estar allí sentado, tomó una revista para fingir que leía. Volvió a asomarse. Sí, seguía estando tan guapa como siempre. Mira, dijo Rhodes finalmente, intentando sonar natural. Pero ella lo interrumpió con una sonrisa, sin levantar la vista. Si tienes tiempo, ¿me ayudas a ordenar las cuentas mensuales? Tengo algo que quiero enseñarte más tarde. ¿Seguro? ¿Era tan obvio? Esperaba que su cara no estuviera tan roja como la sentía. Sin embargo, sus palabras solo aumentaron su curiosidad. Tras la hora de cierre, cada uno siguió su camino. Elfman pasó brevemente para decir que tenía algo que atender, así que el entrenamiento quedó suspendido por esa noche. Eso dejó solo a Rhodes y a Mira. Se dirigieron juntos al campo de entrenamiento, como de costumbre. Rhodes estiró los brazos. Bien, ¿de qué se trata este gran misterio? Mira se cruzó el brazo derecho y lo miró a los ojos. Soy yo. ¿Qué? Es algo que quiero mostrarte. Es una parte de mí que no he compartido. Ella alzó el brazo. Con un suave destello de luz, su piel pálida se transformó, convirtiéndose en una garra demoníaca, oscura y afilada, adornada con venas brillantes de color púrpura, parecidas a cristales, que palpitaban con magia pura. Giró ligeramente la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Mira, antes intrépida como la demonio de Fairy Tail, ahora dudaba. Tenía miedo, miedo de lo que él pudiera ver. Miedo de que se estremeciera. De que le diera asco. Miedo de que. Llevaba tanto tiempo soñando con este momento, con el regreso de sus poderes, con el momento en que pudiera proteger de nuevo a quienes amaba. Pero ahora que por fin había sucedido, le daba miedo enseñárselo. Si Elfman no se lo hubiera recordado, probablemente habría seguido ocultándolo. Si me lo guardo para mí y él se entera después, podría pensar que no confiaba en él. Se sentiría herido. Y eso la asustó aún más. Así que decidió mostrarle esa faceta de sí misma que temía que fuera monstruosa. Puedes usar magia de toma de control. La voz que llegó a sus oídos no era áspera. No denotaba miedo. Fue simplemente, una sorpresa. Capítulo 258, me gusta. Rhodes se preguntaba si Mira le habría preparado una pequeña sorpresa, tal vez un regalo o algo dulce. Jamás imaginó que esta sería la sorpresa. Cuando decidió ayudar a Mira a recuperarse de su trauma, siempre creyó que había dos cosas que debían resolverse. La primera fue el estado emocional de Elfman. La segunda, la propia voluntad de Mira. Si Elfman nunca se perdonaba a sí mismo, Mira tampoco podría seguir adelante de verdad. Pero si lo hacía, si lograba encontrar la paz, entonces Mira sería libre de afrontar su propio pasado.
Por eso Rhodes había dedicado tanto tiempo a elegir misiones que involucraran a hermanos o vínculos familiares, colaborando con Elfman siempre que podía. Esperaba que las experiencias compartidas le recordaran a Elfman que Lysana nunca lo había culpado. Que proteger a los demás no era un pecado. Poco a poco, había ayudado. Y Mira había comprendido lo que él estaba haciendo. Ella lo había apoyado en silencio todo el tiempo. Eso lo significaba todo para Rhodes, porque si el corazón de Mira estaba abierto, entonces solo quedaba el tiempo. No esperaba que las cosas avanzaran tan rápido, pero algo debió de cambiar después de que los hermanos visitaran juntos la tumba de Lysana. Aún así, nunca pensó que Mira le mostraría esto tan repentinamente. ¿Feo? ¿Qué tenía de feo esto? ¿No es feo cuando él usa toma de control con el Grump? Cuando Mira reveló su transformación toma de control, Rhodes quedó atónito, no por miedo, sino por pura alegría. Y esa reacción fue lo que finalmente le dio a Mira el valor para levantar la vista. Lo que vio en el rostro de Rhodes no fue miedo ni repulsión, sino luz pura e inmaculada. Una alegría tan genuina que hizo que todos los años de culpa, las cicatrices, las pesadillas, se desvanecieran un poco. ¿Tú no te parece aterrador? Preguntó Mira con voz temblorosa. Parezco una persona completamente diferente así. Rhodes comprendió al instante a qué se refería. Recordó cuando intentó aprender toma de control por primera vez. Mira había reaccionado de forma similar. El trauma de su infancia aún persistía, aunque nunca hablara de ello. Entonces Rhodes alzó su brazo izquierdo, transformándolo en diversas formas monstruosas. Una mano dura como una roca, la extremidad de una bestia con garras, los dedos palmeados de una rana y, finalmente, una enorme pinza de cangrejo. No importa cómo te veas por fuera, sigues siendo tú, y yo sigo siendo yo, dijo con una suave sonrisa. Siempre has sido la que me gusta, Mira. Eso no ha cambiado. Alzó su mano de lobo con forma de pata y sonrió tímidamente. Si te preocupa que yo te tenga miedo, ¿qué te parece esto? Intenta presionar la almohadilla de la pata. Si huyó, pierdo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mira, que brillaban con la misma luz cristalina que antes la hacía parecer aterradora, pero que ahora solo la hacía parecer hermosa. Extendió la mano y, con cierta vacilación, presionó sus dedos contra las ásperas yemas de la garra transformada de Rhodes. No se inmutó. En cambio, extendió la mano y la tomó entre las suyas, apretándola con fuerza como si fuera lo más preciado del mundo. Mira se estremeció ligeramente al contacto, pero él no la soltó. Ella lo miró a sus ojos cálidos y alentadores, y lentamente curvó sus dedos hasta que estuvieron entrelazados correctamente. Rhodes no pudo evitarlo, sonrió más de lo que lo había hecho en mucho, mucho tiempo. Luego dio un paso adelante y abrazó a Mira con su brazo libre, sin soltar la mano transformada de ella. Su mejilla se apoyó suavemente contra su pecho, y su mano reposó delicadamente sobre su hombro. La situación era incómoda, sus posturas no coincidían, pero a Rhodes no le importaba. Apoyó la mejilla en el cabello de Mira y le susurró suavemente al oído. Si tienes miedo de que solo me gustara la persona que eras antes, entonces empezaré a enamorarme de la persona que eres ahora. Cuando las garras del lobo de Rhodes volvieron a su forma normal, apretó suavemente la mano demoníaca de Mira. En fin, ya te he atrapado, no hay escapatoria. Sí, respondió Mira en voz baja. Su mano derecha brilló con luz, volviendo lentamente a su forma humana. Sin transformaciones mágicas entre ellas, ahora se tomaban de la mano de verdad, carne y hueso, corazón con corazón. Como si estuvieran en perfecta sincronía, sus dedos exploraron suavemente y luego se entrelazaron, quedando firmemente unidos. La sesión de entrenamiento físico de hoy se ha retrasado. Pero en su lugar, algo mucho más importante se fortaleció. La determinación compartida de protegerse mutuamente. Y ese vínculo, algún día, se convertiría en una fuerza mayor que la magia. Rhodes no supo cuánto tiempo permanecieron allí, abrazados en silencio. Finalmente, Mira le dio un pequeño empujón en el pecho, y él por fin la soltó, aunque a regañadientes. Dio un paso atrás con las manos entrelazadas a la espalda, con una expresión juguetona. ¿Recuerda lo que acabas de decir? Por supuesto, asintió Rhodes, observándola atentamente. Espera, ¿vas a mostrarme la forma completa de alma de Satán? Esta vez, puede que sí te asuste, dijo Mira con una mezcla de sonrisa y preocupación. Y no se trata solo de la apariencia. Si me asusto, Rhodes parpadeó. Entonces, tú decides qué hacer conmigo. Eso mismo dijiste, dijo Mira con una sonrisa, retrocediendo un poco más. Su mirada juguetona se desvaneció al respirar hondo y enderezarse, adoptando una expresión seria y concentrada. Una oleada de magia la rodeó.
El aire mismo pareció temblar mientras el poder que emanaba del cuerpo de Mira. Su falda y su cabello ondeaban con el viento repentino, e incluso Rode retrocedió instintivamente un paso. Esto es, susurró, atónito. Había esperado algo impresionante, pero no esto. La enorme presión en el ambiente le aceleró el corazón. Entonces, en un destello de luz cegador, la transformación se completó. El largo cabello blanco de Mira se erizaba como una llama, salvaje e indomable, como si tuviera vida propia. Una línea negra recorría su frente y bajaba por el lado derecho de su rostro, pasando por encima de su ojo y descendiendo por su mejilla hasta la barbilla. Sus labios eran de un rojo sangre, a juego con el aura peligrosa que ahora emanaba. El vestido rojo que solía usar se había transformado en un atuendo oscuro y atrevido, con ribetes de negro obsidiana y carmesí. Dos grandes alas demoníacas se extendían desde su espalda, y una elegante cola negra se enroscaba tras ella. Pero aún más sorprendente que su apariencia, fue el cambio en su presencia. La dulce belleza que hacía apenas unos instantes sonreía amablemente había desaparecido, reemplazada por alguien completamente distinto. Rhodes ni siquiera estaba seguro de si había movido los pies o simplemente se había desvanecido y reaparecido, pero en un abrir y cerrar de ojos, Mira estaba flotando justo delante de él, ligeramente elevada, suspendida en el aire con las alas extendidas. Ella lo miró con desdén, con ojos fríos y expresión indescifrable. La fuerza de la magia hizo que Rhodes contuviera la respiración. Por un instante, no podía creer que fuera la misma Mira. Y entonces sus dedos le pellizcaron suavemente la barbilla, haciendo que él la mirara hacia ella. Su rostro, ahora tan cerca, era impresionante de una manera completamente diferente. Feroz, imponente, intocable. Rhodes sintió que su pulso se aceleraba. Incluso una pequeña parte de él, esperaba que ella fuera un poco más audaz. Pero en lugar de besos inesperados o bromas, la voz de Mira se volvió fría e imperiosa. Estabas asustado hace un momento, ¿verdad? Aún sujetándole la mano, Rhodes suspiró, cediendo con una sonrisa avergonzada. Sí, me pillaste. Ese repentino aumento de poder mágico fue demasiado difícil de asimilar, y eso de agarrarme la barbilla. Demasiado atrevido. No estaba preparado. Mira soltó una risita al aterrizar con gracia en el suelo, permitiéndole mantener su mano entre las suyas. Su sonrisa segura y juguetona floreció en su rostro. HMPH. Entonces prepárate para recibir tu castigo más tarde. Esa mirada de satisfacción, tras haber demostrado su poder, tras haberlo sorprendido, sin duda le alegró el día. Ella siempre había sido la fuerte, pero ahora les había recordado a ambos que también podía protegerlo a él. Vale, murmuró Rhodes, riendo entre dientes. ¿De qué clase de castigo estamos hablando? Había esperado que, tras la recuperación de Mira, la vida se ralentizara un poco. Quizás incluso que pudiera darse algún capricho sin remordimientos. Pero ahora lo único en lo que podía pensar era en aquel momento en que le agarró la barbilla. Si no mejoraba su rendimiento, Mira lo superaría por completo en todos los sentidos, y no solo por arte de magia. Esto no serviría. Capítulo 259, carga pesada. El peso del amor. Rhodes aceptó el supuesto castigo de Mira. Llevarla a casa a cuestas. No se sintió para nada como un castigo. Mira rodeó suavemente su cuello con los brazos mientras Rhodes le sostenía las rodillas. La postura era sencilla y clásica. Pero para dos personas que acababan de dar un salto emocional juntas, fue algo increíblemente íntimo. Sus cuerpos estaban cerca. Rhodes podía sentir la suave figura de Mira apoyándose en él. Sobre todo, cuando ella se movía ligeramente y él tenía que volver a acomodarla, la percepción de su presencia era completamente diferente a cuando simplemente se apoyaba en él o le daba un abrazo. Así se sentía el amor naciente. Incluso el más mínimo roce podía acelerar tu corazón y hacerte sonrojar, y te encontrabas deseando más. Al cabo de un rato, Mira también pareció darse cuenta. Su rostro adquirió un ligero tono rojizo. Para evitar resbalar, se aferró a él con más fuerza. Ella lo abrazó con más fuerza alrededor de su cuello, y su aliento le hizo cosquillas en la oreja. ¿Estoy demasiado gorda? Preguntó tímidamente. Era una pregunta clásica. Las chicas siempre la hacían en los momentos más inesperados. Rhodes respondió con un tono de falsa seriedad. Sí, un poco. Se siente como si fueran al menos 30 kilos. La primera parte hizo que Mira quisiera darle un manotazo, pero la segunda la hizo reír. Eso es demasiado suave. Deja de bromear. Entonces, ¿cuál es tu peso real? 4, eso es un secreto. Él sonrió con suficiencia. De todos modos, puedo adivinarlo.
Una vez que fueron de compras juntos, aprendieron las medidas importantes. El peso era solo un número más. Gracias a todo su entrenamiento físico, cargarla así le resultó fácil. En realidad, pensó que sería divertido que Mira, con su fuerza y velocidad, lo cargara alguna vez. ¿Estás pensando algo raro otra vez? Preguntó Mira, con recelo. Rhodes respondió con naturalidad. Ya estamos en un punto en el que puedo llevarte en brazos por toda la ciudad. ¿Para qué querría tener ideas raras? Ah. ¿Así que antes tenías ideas raras? Bromeó ella. ¿Como aquella vez que me diste la llave? Fue una idea brillante, dijo con una sonrisa. A partir de mañana, estás en problemas. ¿Qué quieres decir? Voy a aumentar la dificultad de tu entrenamiento. No vas a usar alma de Satán, ¿verdad? Correcto. Rhodes suspiró. Está bien. Normalmente no quería entrenar con Mira, pero si ella necesitaba esto para volver a ser más fuerte, él estaba dispuesto a ayudarla. Era un entrenamiento. No una pelea. Mira apoyó la mejilla en su hombro y susurró. Si logras vencerme, habrá una recompensa. Rhodes se iluminó. Entonces, seguro que gano. No sería fácil. Pero valió la pena. Si quería alcanzar la clase S, no había mejor rival contra el que ponerse a prueba. Cuando llegaron a la puerta de Mira, Rhodes dudó. En realidad, no quería soltarla todavía. Se quedó quieto hasta que Mira le dio un golpecito juguetón en el hombro, lo que le hizo bajarla finalmente al suelo. Parecía que Mira no quería que él entrara. Rhodes suspiró y la saludó con la mano levemente. ¿Nos vemos mañana? Nos vemos mañana. Mira abrió la puerta, luego se detuvo para mirar hacia atrás, solo para encontrarse con Rhodes todavía de pie allí, observándola en silencio. Al instante siguiente, se dio la vuelta y corrió de regreso, abrazándolo con fuerza como si se lanzara contra su pecho. Lo estrechó con fuerza, escondiendo el rostro en su pecho. Es maravilloso, susurró. Su voz era tan suave y apagada que Rhodes no pudo oírla con claridad. ¿Qué dijiste? Mira lo miró con una sonrisa radiante que le derritió el corazón. Dije que es maravilloso haberte conocido. El tenue resplandor que entraba por la puerta proyectaba sus siluetas a lo largo del suelo, y sus sombras se fundían en una sola. Desde tan cerca, Rhodes pudo ver claramente el sutil brillo azul en sus ojos. Le recordaba a los lirios mariposa que florecen bajo la luz de la luna. Delicados, luminosos y hermosos. La miró con asombro. Yo siento lo mismo. Conocerte es lo mejor que me ha pasado. Sus miradas se cruzaron en silencio, y la respiración de ambos se volvió superficial, cargada de emoción. Mira fue la primera en estremecerse ante la presión del momento. Apartó la mirada rápidamente y le dio un suave empujón en el pecho. Deberías irte ya. Pero Rhodes no dio marcha atrás. Una idea audaz ya se había instalado en su corazón, aunque podía percibir que Mira aún no estaba preparada para aceptarla. Aún así, terminar la noche de esta manera se sentía demasiado ordinario, demasiado aburrido para un momento tan mágico. De repente recordó algo. ¿Sabes, cuando fuimos de picnic, todavía me debes una? Mira ladeó la cabeza. ¿Te debo algo? Rhodes asintió seriamente. Me prometiste que me darías un golpe en la cabeza, ¿recuerdas? Mira soltó una risita, cubriéndose la frente con un dedo y haciendo pucheros. ¿De verdad vas a sacar eso a colación ahora? ¿No te parece un poco de mal gusto? Rhodes sonrió. En realidad, estaba pensando, tal vez podríamos cambiarlo por otra cosa. Su corazón dio un vuelco. Cámbialo a... Por supuesto, ella ya sabía a qué se refería. Mira bajó lentamente la mano que le cubría la frente, con las mejillas rojas como un tomate. Solo la frente. ¿Entendido? De acuerdo, respondió Rhodes en voz baja. Mira cerró los ojos, ladeó ligeramente la cara y entrelazó los dedos con nerviosismo. Rhodes sintió que el corazón le latía con fuerza. Con delicadeza, la rodeó con un brazo por los hombros y levantó el otro para sostenerle la nuca. Su peinado es muy práctico para este tipo de cosas, pensó durante medio segundo, y luego rápidamente desechó la tonta idea. Inclinándose, le besó suavemente la frente. Esa noche, Rhodes no durmió bien, pero no por pesadillas. Por primera vez en su vida, comprendió de verdad lo que significaba despertarse sonriendo después de un sueño. Aunque, también hubo momentos en que se incorporaba de golpe, empapado en sudor frío, preguntándose si el sueño había sido demasiado perfecto para ser real. Rhodes se incorporó, miró su mano y la abrió y cerró varias veces. El recuerdo de haber tocado la mano demoníaca de Mira era vívido, y la calidez de sus delicados dedos, igual de real. Dicen que no puedes soñar con sensaciones que nunca has experimentado, ¿verdad? Si eso es cierto, entonces realmente sucedió.
Oh, Dios mío, pensó, dejándose caer de nuevo sobre la cama, por fin he conseguido estar con Mira. ¿Y ahora qué hago? ¿Presento una denuncia? Metió la mano debajo de la manta y sacó a Worm, que durante la noche se había transformado por completo en una almohada viviente de gran tamaño. La manta apenas lo cubría ahora. Worm, ¿estás de acuerdo conmigo, verdad? Murmuró Rhodes, levantando a la criatura adormilada. Worm parpadeó somnoliento, miró a Rhodes con expresión inexpresiva y luego desapareció silenciosamente de nuevo en el abismo aullante. Finalmente se volvió loco, pensó Worm. No duerme por la noche, ni deja dormir. Mañana voy a duplicar mi ración de comida por los daños emocionales. A pesar de haber pasado una noche intranquila, Rhodes entró en el gremio a la mañana siguiente con un aire renovado. No podía ocultar la sonrisa que asomaba en las comisuras de sus labios cada vez que miraba a Mira. Mira no estaba mucho mejor. Su expresión oscilaba entre la calidez y un sutil pánico. Finalmente, lo miró con fingida severidad. No me mires así. Ve primero a limpiar la mesa de la esquina. Yo me encargo de la recepción. Sí, señora, saludó Rhodes con tono juguetón. Había esperado que pudieran trabajar juntos ese día, pero ver su expresión de nerviosismo bastó para convencerlo de no insistir. De todos modos, les resultaba más eficiente separarse. Lucky, que barría cerca, entrecerró los ojos. Algo pasó entre ustedes dos, ¿verdad? Normalmente, tanto Mira como Rhodes lo negarían por reflejo, haciéndose los inocentes, esquivando las preguntas y actuando como si nada hubiera cambiado. Pero esta vez, ninguno de los dos dijo una palabra. Los ojos de Lucky se abrieron de par en par. De verdad pasó. El salón del gremio comenzaba a llenarse, y su repentino grito llamó la atención de varios. Rhodes esbozó una sonrisa avergonzada, pero permaneció en silencio. Mira le hizo un gesto con la mano para que guardara silencio. Baja la voz. Hablaremos después, ¿de acuerdo? Primero, centrémonos en el trabajo. Lucky los observaba a los dos con los ojos muy abiertos, mientras su mente ya imaginaba escenarios descabellados. Capítulo 260, el estratega consigue una novia de rango S. Para cuando terminó la limpieza matutina, el gremio se había llenado de su habitual energía caótica. Por fin había llegado el buen tiempo, y con el verano a tan solo un mes, todo el gremio parecía haber dejado atrás la pereza invernal. Todos estaban más animados de lo habitual. Incluso Natsu, que había estado desaparecido durante lo que pareció una eternidad, apareció de repente por la puerta principal con paso firme. Caminaba como un hombre al que los mismísimos dioses del fuego acababan de ascender, con una sonrisa tan amplia que casi se podían ver las llamas parpadeando en su garganta. Rhodes también había estado de muy buen humor últimamente, pero al menos no irradiaba tanta energía de protagonista. Natsu. Parece que ha pasado una eternidad. Macao se rascó la cabeza. Pensábamos que te habías escapado y te habías unido otra vez a una secta volcánica. Si Happy no se pasara por el gremio de vez en cuando, la mayoría habría asumido que Natsu había aceptado un trabajo en otro continente. Estaba entrenando. Gritó Natsu. Entonces vio a Gray y se abalanzó sobre él, golpeando la mesa con las manos. Gray. Lo logré. Me comí el fuego. ¿Eh? Gray parpadeó. ¿No, comes fuego todos los días? No, no. ¡No! No cualquier fuego. Natsu infló el pecho. Fuego negro. Gray se quedó mirando fijamente, mientras sus engranajes giraban lentamente. Espera, ¿como la magia del asesino de dioses que mencionó Rhodes? Eso es. Ajajaja. Natsu se rió como si ya le hubieran otorgado el premio al gourmet de fuego del año. Claro, en su mente, Gray debía estar súper celoso. Pero la realidad tenía otros planes. Vaya. Así que antes no podías con ese fuego, ¿eh? Gray sonrió con sorna. Parece que alguien por fin se dio cuenta de que el fuego de los demás puede ser más intenso. ¿Quién es el perdedor ahora? El cabello de Natsu prácticamente echaba chispas. Apoyó su frente contra la de Gray. Eres un idiota de hielo. Gray se puso de pie y se echó hacia atrás. ¿Quieres pelear, bicho inflamable? Adelante. Te mostraré los resultados de mi entrenamiento. No eres el único que ha estado trabajando duro. Desde que Rhodes publicó esas hojas informativas sobre los 7 parientes del purgatorio, una buena parte del gremio había estado mejorando discretamente su estrategia. Esa sensación de peligro había encendido una chispa competitiva. El mérito fue de Reeus. Sus ilustraciones de la magia eran tan vívidas que parecían fotogramas de un anime de batallas de primer nivel.
De hecho, al dibujar la torre de Dingir, Rhodes incluso le pidió a Redus que se incluyera a sí mismo atrapado en su interior, con una expresión dramáticamente indefensa, la ropa hecha jirones y magullada por la batalla. Mira se angustió con solo mirar el dibujo. ¿Quién dejó que Rhodes tuviera este aspecto tan maltrecho? Había murmurado. Por supuesto, en la versión enviada al consejo omitieron su rostro. Hay que mantener algo de dignidad. Pero ver a alguien como Rhodes representado con tanta seriedad impulsó a muchos en el gremio a entrenar más duro. Aunque la mitad se rindiera en una semana, los que siguieran adelante se harían más fuertes. Gray era una de esas personas. Lo que significaba que no iba a dejarse superar solo porque Natsu hubiera descubierto cómo comer fuego sofisticado. En el momento en que su discusión escaló hasta convertirse en una pelea campal, se formó una multitud al instante, vitoreando como si fuera la noche de la pelea. Mientras tanto, Rhodes se escabulló silenciosamente hacia el mostrador. Se preguntó, ¿acaso Mira todavía necesitaba que él fuera su escudo humano en público? Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Mira lo vio y, en el momento justo, sacó un enorme ramo de flores de detrás del mostrador como si se tratara de una representación teatral. Era un gran ramo de rosas blancas, envuelto en papel blanco y atado con una cinta blanca. Mira salió tranquilamente de detrás del mostrador y le entregó el ramo a Rhodes ante su expresión de asombro. Para ti. Rhodes, aún aturdido, sostenía el ramo con ambas manos y, sin darse cuenta, también le agarró la mano a ella. Su mente se quedó completamente en blanco. ¿Por qué? Mira pareció muy complacida con su expresión y sonrió cálidamente. Aunque probablemente ya lo sepas, y has expresado bien tus sentimientos, en realidad aún no lo he dicho formalmente. La verdad es que, respiró hondo, armándose de valor, y fijó la mirada en Rhodes. Me gustas, Rhodes. ¿Quieres salir conmigo? Esqueak. Clink. Clan. Clan. Todo tipo de ruidos extraños resonaron en el gremio, y luego todo quedó en completo silencio. Incluso Natsu y Gray, que estaban enfrascados en un acalorado choque de frentes, se quedaron paralizados en medio de la discusión y giraron la cabeza al unísono para mirar fijamente el mostrador. Ersa, que estaba a punto de separarlos con agresividad, se puso rígida como un autómata oxidado. Su cuello crujió al girar la cabeza lentamente, con la mandíbula floja. ¿Confesión? Mira acaba de confesarse. ¿Se estaban enamorando? ¿Se casarán pronto? La mente de Ersa iba a 1000 por hora. Sus mejillas se pusieron rojas como un tomate, incluso más que las de las dos personas que estaban en el centro de la escena. Chicas como Lucky, que llevaban mucho tiempo esperando este momento, se tapaban la boca con las manos para reprimir los gritos de emoción. Aunque no era exactamente la propuesta que habían imaginado, teniendo en cuenta cómo era Mira antes, esto encajaba perfectamente con su personalidad. Levi se llevó ambas manos al corazón, sonrojándose de admiración. Mira era tan valiente. Jet y Doi se imaginaron a sí mismos en una escena similar, solo para morderse nerviosamente las mangas y mirar a Rhodes con envidia. Alzag le echó un vistazo a Visca, solo para descubrir que ella le devolvía la mirada. Ambos apartaron la vista avergonzados, volviendo a mirarse mientras la escena se desarrollaba. Visca apretó el puño. Si Mira podía ser tan audaz, entonces tal vez ella también podría. Elfman estuvo a punto de gritar. Eso sí que es de hombres, hermana. Pero se dio cuenta de que, si lo hacía, probablemente le romperían las piernas. Así que, en vez de eso, apretó los puños y tembló en silencio, con el rostro enrojecido por la emoción. Nao, Vegeta y Max, que creían comprender los sentimientos de Elfman, le dieron unas palmaditas en los hombros en señal de compasión. Warren sintió como si le hubiera caído un rayo. Se dio la vuelta, pensando en una salida dramática. Sorprendentemente, Locke no huyó esta vez. Se apoyó en la entrada del gremio con una sonrisa burlona, los brazos cruzados, animándolos en silencio. Warren ya no se molestó en mirar. ¿Una confesión? ¿Romance? ¡Qué asco! Mejor ir a buscar algo de comer. Cerca de allí, Happy sostenía un pez en la boca, mirando fijamente a lo lejos. Echaba de menos a Carla. Macao, Wakaba y algunos de los miembros más veteranos murmuraban para sí mismos. ¿Cómo es posible que un chico como Rhodes consiga a alguien como Mira? Kana bebió un sorbo de su refresco con displicencia, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Vaya, vaya. De verdad que lo ha conseguido. Tengo que reconocer que Mira se merece a alguien como él. Desde la barandilla del segundo piso, el maestro Makarov miraba hacia abajo. Al oír el silencio del gremio, pensó que alguien había vuelto a causar problemas. Pero al ver cómo se desarrollaba la escena, solo sonrió y exhaló un suspiro de alivio.
Redus ya estaba pasando a una nueva página de su cuaderno de bocetos, con el pincel listo. Este momento merecía una ilustración a todo color. En ese momento, parecía que todos en el gremio estaban esperando la respuesta de Rhodes. Pero Rhodes no oía nada de eso. El mundo a su alrededor se desvaneció. Lo único que podía ver era a Mira, su sonrisa, sus ojos llenos de esperanza y el rubor que le subía a las mejillas. No le importaba que los papeles se hubieran invertido y que ahora fuera ella quien lo pidiera. Sus palabras resonaban en su corazón con más fuerza que cualquier otra cosa. Ante la sincera y sentida confesión de Mira, dio un paso al frente y respondió en voz baja, pero sin dudar. Por supuesto que me encantaría. Los ojos de Mira se iluminaron. Se acercó a él y apoyó suavemente la frente contra su pecho. Rhodes cambió el ramo de flores a una mano y la rodeó con el otro brazo. Y así, de repente, el gremio estalló en un estruendo. Vítores, gritos, exclamaciones y fuertes silbidos resonaban en las paredes como si acabaran de anunciar una fiesta. La pareja se sobresaltó ligeramente ante el repentino coro. Mira se sonrojó intensamente, escondió el rostro en el pecho de Rhodes e intentó ocultarse tras el ramo. ¿No estaban Natsu y Gray peleando hace un rato? ¿Cuándo empezó todo el mundo a verlos? Rhodes tampoco sabía qué hacer. Simplemente la abrazó con fuerza, sonriendo tontamente, completamente abrumado por el apoyo. Habían transcurrido 11 meses desde su llegada a este mundo. Y a principios de mayo de X784. Rhodes encontró algo verdaderamente invaluable.